Mesa chilanga de esta semana. Cecilia Vadillo, diputada local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital. Bienvenida, Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Buenas noches a ti, a toda tu audiencia y, por supuesto, a las compañeras de la mesa. Está Tania Larios con nosotros, diputada por el PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, diputada, ¿cómo te va? Bien, Juan, encantada de estar con mis compañeras y contigo. ¿Cómo ves las acciones que se presentan? Son 14 para combatir la gentrificación, las que presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tania, si quieres empezamos con el tope a rentas o con lo que tú decidas. Mira, es un problema que tenemos, como ya hemos dicho, muy grave en la Ciudad de México. Creo yo que se va a acrecentar más en miras al Mundial. Viene mucha gente a la Ciudad de México y esto va a desplazar a más personas. Esta publicación de la jefa de gobierno, para empezar, que se titula Bando 1, se me hace la calca de López Obrador de su lastimosamente deficiente Bando 2, que generó gentrificación, que generó que solo 4 alcaldías de la Ciudad de México pudieran desarrollarse inmobiliariamente, lo cual generó también desigualdad en las otras alcaldías que no permitieron que tuvieran un crecimiento, una inversión y un desarrollo. Fueron 12 alcaldías que quedaron excluidas y falta todavía, es un primer plan, falta conocer mucha información. Hoy hubo una conferencia de prensa de la jefa de gobierno en el que señala que se creará a futuro mayores cosas de decir cuáles son estos estímulos, estos suelos donde hay acrecentamiento de los precios y sin lugar a dudas creo que parte de sus propuestas del Bando 1, pues todavía no existen mecanismos de monitoreo y sanción para el control de las rentas, todavía pues no hay un tipo de evaluación, como ella dijo, sobre muchas de las probables reformas que planteara llevar a la Ciudad de México. Segundos. No existen datos, quiere hacer la Defensoría de los Derechos de los Inquilinios, sin duda alguna genera duplicidades con la Procuraduría Social de la Ciudad de México y la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad de Condóminos. También creo yo que esto va a incrementar las expropiaciones para construir vivienda social, pero sin duda no solo este problema va a resolverse con la poca vivienda social que pueda hacer este gobierno. Luisa Gutiérrez Ureña, del PAN. Pues mira, primero decir que la jefa de gobierno no tiene facultades para emitir un bando. Si esto lo hace como nombre pomposo, como una de las ocurrencias más que ha llevado a cabo durante este gobierno, pues bueno, se le pasa. Pero el problema es que cuando no sabemos ni dónde estamos parados en facultades, pues presenta un bando donde atropella facultades del Instituto de Planeación del Desarrollo, donde atropella facultades de la PAOT, donde habla de congelar rentas o incluso de topar anualmente el incremento. Eso ya existe. Lo que ya nos planteó en un 90% en estos 14 puntos ya existe. Solamente, ¿sabes qué falta? Aplicar la ley, que de verdad se aplique la norma. ¿Sabes también qué falta? Que el Instituto de Planeación del Desarrollo se ponga a trabajar. Ya varias semanas y no meses que aprobó el Congreso de la Ciudad de México a Patricia Ramírez como nueva encargada, y lo cierto es que aún no sabemos nada. Pero mira, yo para dejarlo sobre la mesa, lo cierto es que hoy a partir de las reformas que hizo Claudia Sheinbaum respecto a la norma 26, estableció 2 formas en que esta se podía volver a utilizar. El INVI, que ya existía, pero que hoy no tenemos reglas claras de a quiénes se les están entregando estas viviendas. Esta sí es la vivienda social, la que cuesta hasta 600,000 pesos. Y hoy no hay ningún joven, ninguna persona en esta ciudad que sepa cómo acceder a estas reglas de operación. Y la otra es a partir del Servimet, que es al final del día la inversión privada con lo que se está proliferando la vivienda. ¿Por qué no este tipo de vivienda? ¿Por qué no los sistemas de actuación por cooperación como el que se estableció en Granada? ¿Por qué no esto se lleva también a otros espacios de la ciudad? ¿Por qué no lo llevamos a Iztacalco? ¿Por qué no lo llevamos a Venustiano Carranza? ¿Por qué no hacemos vibrantes al resto de las alcaldías y nos dejamos de poner solamente el acento en donde le genera rendimiento económico a la jefa de gobierno? Cecilia Vadillo, me parece son puntos interesantes de conversar, de discutir, ¿no?
Sí, a ver, en primer lugar, creo que hay que aclarar que ella no atropella facultades. Ella es la jefa de gobierno que emite una política de lineamientos para coordinar. Entonces, obviamente, Pero ya existe. cada institución va a hacer lo que le corresponde con respecto a sus facultades. Creo que ahí en eso estamos de acuerdo. A ver, el tema del control de rentas, y creo que Luisa pone puntos muy interesantes. Justamente son cosas que ya están en la ley. No es un tope de rentas, es que no puedan incrementarse más allá de la inflación. Eso ya está en la ley desde hace mucho, pero no se había aplicado. Y yo creo que lo que Clara dice en este momento, es decir, vamos a hacer valer todas estas reformas que ya están en la ley, vamos a aplicarlas para que los ciudadanos, los jóvenes, los adultos mayores, las personas que vivimos en zonas que se están gentrificando, tengamos cómo defendernos. Yo pienso en mi mejor amiga que de la nada le incrementaron la renta de 14,000 a 20,000 pesos. Y si no, no te renueva el contrato, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tendría una instancia para defenderse, una ley que claramente las defienda, mecanismos y regulaciones para poder defendernos. Perdón, Ahora, pero el problema entonces está en la aplicación de la norma, de la ley, que se cumpla. en generar los mecanismos, muchas de estas legislaciones no tienen reglamentaciones secundarias y justamente se trata de generar estas reglamentaciones secundarias y de que las instancias tengan los mecanismos para aplicarlos. Ella también habla de una nueva ley que justamente incluya todos los derechos que todavía necesitamos los arrendatarios para estar completamente seguros de que podemos defendernos ante estas injusticias. Y ahora sí quiero contestar aquí un punto muy importante, porque Acción Nacional habla de las 4 alcaldías y de cómo esas son las mejores y por qué aquí está la gentrificación. No, yo creo que esto demuestra un profundo desconocimiento de la sociedad y las personas que vivimos en la ciudad. Estas alcaldías son populares porque aquí están los centros de trabajo. La gente se tiene que desplazar a estas alcaldías porque aquí trabaja y quiere vivir cerca de donde trabaja. No es porque estén súper bien gobernadas. Yo vivo aquí, yo sé que no. Te lleve a estas Justamente zonas. los jóvenes, todas las empresas, los centros de trabajo se encuentran aquí. Y por esa razón queremos que los ciudadanos tengan acceso a vivir cerca de los centros Tania de trabajo. Larios, del PRI, una pregunta. ¿Hay voluntad por parte de todas las bancadas en el Congreso de la Ciudad de México para atender esta ausencia de leyes secundarias conforme a una reglamentación que tiene que implementarse para evitar la gentrificación? ¿Y tú crees, Tania Larios, que esto puede estar antes del Mundial, ya que hay una preocupación? Mira, Morena nos quiere dar, como siempre, a tole con el dedo. No está la ciudad, desgraciadamente, preparada para recibir el Mundial. Tampoco han tomado con rigor todas las deficiencias y cuestiones que tenemos que hacer constitucionalmente hablando para sacar las leyes constitucionales en materia secundaria, de muchas de las obligaciones que tenemos que hacer. No ha habido voluntad de Morena para aprobarlas, no ha habido voluntad de escuchar a la oposición. Tampoco hoy tenemos atorados los probables 2 extraordinarios para discutir las futuras leyes. Tampoco hay claridad y quieren, y lo anuncio desde ahorita, sacar 200 leyes y dejarlas sin efectos y desechar las iniciativas de leyes de todas las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México. Y sí, creo que lo que ahorita mencionaba Luisa es muy interesante. La misma jefa de gobierno hoy dio una conferencia de prensa otra vez en materia de todo el tema de gentrificación, mencionando que solo va a hacer diálogos territoriales, empezando por Condesa, Hipódromo, Roma Norte, Roma Sur, Colonia Juárez, Escandón, Buenos Aires, Doctores y San Miguel Chapultepec. Y las demás alcaldías, Juan, te tengo que decir, están olvidadas, también tienen problemas. No ha habido un plan de desarrollo urbano para desarrollar otras alcaldías que viven desigualdad. Oye, no hay centros de trabajo porque no hay inversión, porque no hay seguridad, porque las empresas no se han podido instalar ahí, porque te van a extorsionar, porque hay crimen organizado. Y hay presencia del crimen organizado también en la Ciudad de México, en 6 grupos delincuentes de narcotráfico en la Ciudad de México como nunca. Entonces, ¿por qué no creamos condiciones para que alcaldías como Tláhuac, como Xochimilco, como Tlalpan, como Coajimalpa, como otras que están en Magdalena Contreras también, o Gustavo Madero, también tengan un desarrollo permitiendo calidad de vida con centros de trabajo o mismo, o sea, descentralizar al gobierno de la Ciudad de México, que solo está concentrada y crea mayor privilegios en estas 4 alcaldías, simulando el mismo bando 2 de López Obrador. Hace falta que se cree, y por eso también es importante el tema, el plan de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial que la Ciudad de México necesita, genera que no haya un plan de gobierno. Ahorita estamos en la Ciudad de México actuando, y las alcaldías también,
con planes provisionales de gobierno. A un año casi de que tomaron protesta, creo que es alarmante, tiene que tomarse con seriedad y también tiene que planificarse la ciudad, no solo crear cortinas de humo, no solo darnos a tole con el dedo. De eso ya estamos cansados, porque este problema requiere mucho más que decir, vamos a construir más vivienda en estas 4 alcaldías donde ya hay exceso de vivienda, pero no podemos generar mejores condiciones de vida en otras donde podrían ser excelentes lugares para poder vivir dignamente. ¿Qué voluntad hay por parte del Partido Acción Nacional de la oposición para que esto que menciona Tania Larios, que es importante, pueda ser una realidad? Me parece que necesita existir concertación entre todos los grupos parlamentarios con algo que va con el sentido común. Poca politiquería y mucha política, ¿no? Pues mira, lo cierto es que para el nombramiento de Patricia Ramírez en el Instituto de Planeación del Desarrollo, ¿Unanimidad? Hubo unanimidad en el Congreso, en este ánimo de que verdaderamente las cosas sucedieran, no de politiquería, de que haya planes de desarrollo, que hablemos de este tipo de temas. Me preocupa justamente esta visión simplista de es que tiene que proliferar las zonas del centro porque los jóvenes queremos trabajar en el centro porque ahí están los centros de trabajo. A ver, es que justo eso nos tiene en este problema y por eso está dibujando de cuerpo entero la diputada de Morena, Ceci Vadillo, el problema de gentrificación. Lo que tenemos que hacer es ampliar los espacios atractivos y sí, son espacios gobernados por Acción Nacional a mucha honra. Les guste o no les guste, así es. Y lo voy a decir también. A ver, vuelvo a lo mismo. Los sistemas de actuación por cooperación. Se hizo en 2015 en Granada, cuando esta zona era industrial. No había ahí vivienda. Y ojo, antes de que vengan a decir, lo hicieron gobiernos de izquierda. Ok, hacen estos sistemas de actuación. ¿Por qué no pensar en llevar estos sistemas de actuación a Iztacalco, a Iztapalapa? No se lo merecen, no merecen. Te voy a decir cuál es el problema, que para eso primero tienes que convencer al inversionista. Y si tienes una alcaldía en donde hay inseguridad, en donde hay corrupción, en donde no tienes servicios públicos, no estás conectado. A ver, ¿por qué no hablamos, Ceci Vadillo, de transporte para las y los jóvenes? ¿Por qué no hablamos de cobicia en toda la ciudad? ¿Por qué solamente quieren que esté en Cuauhtémoc, en Benito Juárez, y solamente me hablas de cómo seguimos proliferando en estas zonas? Insisto, que en el resto de la ciudad no se merecen que también haya desarrollo económico, no se merecen seguridad, no se merecen servicios públicos. Claro que se lo merecen. Y creo que partiendo de esta idea, en donde haya más espacio, en donde tengamos más lugares en donde la gente quiera vivir, porque ahí hay condiciones para sus familias, porque ahí hay centros de trabajo, porque también hay restaurantes. Bueno, pues entonces podremos hablar de cómo aprovechamos el espacio de la Ciudad de México. Pero en tanto sigamos teniendo esta visión simplista, en donde a ver, esta ciudad además hoy tiene que reconocer que no está trayendo las inversiones, como nunca está parada el desarrollo económico de esta ciudad. En tanto sigamos sin certezas jurídicas, 15. Tanto inversionistas mexicanos, capitalinos, mexicanos e incluso extranjeros, no van a querer invertir. BYD ya se va, ya dijo que ya no va a poner su planta. Y entonces ya no vamos a tener carros eléctricos. O ya los carros eléctricos que ya se estaban vendiendo ya no van a tener los repuestos tan económicos o tan accesibles. A ver, y es un tema, insisto, complejo. Es complejísimo, pero a mí me gustaría hoy por lo menos salir con este cambio de visión de no tenemos que seguir enfocándonos en donde hoy ya hay desarrollo. Llevemos desarrollo al resto de la ciudad, se lo merece el resto de la ciudad. 2 minutos y medio, Cecilia Vadillo, así como lo estuvieron Tania Larios y Luisa Gutiérrez Ureña. Y todavía no cuenta tu tiempo, pero me pregunto, ¿faltan servicios en distintas alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo, por supuesto, los programas como Ecobici? ¿Están centralizados? ¿Están justo nada más en las zonas en donde se está señalando el problema de gentrificación? A ver, yo creo que es una trampa en la que quiere hacernos caer Acción Nacional. Mira, lo dijo de cuerpo entero su alcalde, Mauricio Tabe, cuando se quejó del bando 1 porque dijo, no, se pueden meter con el mercado inmobiliario en mi alcaldía, no queremos regulación. Claro, porque como ya lo hemos denunciado 1000 veces, ahí tienen su negocio, por eso no quieren que se construya vivienda social. ¿Quién es quien está construyendo vivienda en 1,5 millones de pesos? ¿Me puedes dejar hablar? Clara Brugada. Y ahí está, se enoja porque le tocamos la fibra sensible de su negocio. De su negocio, lo Cecilia, dijo el mismo alcalde. Mentimos por convivir en Morena. Está nervioso. Entonces, bueno,
estamos hablando de que lo que quieren ellos es seguir construyendo Be Grand y no edificios de vivienda social. Quieren seguir viviendo ellos de sus rentas, porque se las reparten entre los mismos Simplista. actores. Porque vamos a Polanco. Polanco, que es una zona que siempre ha sido una zona Habla de de alta gentrificación. plusvalía, están quejándose del desarrollo inmobiliario de la alcaldía, de la corrupción, de los pisos extra, y todo es lo Pero que está haciendo eso Acción justo Nacional y que ha producido. ya hablaste con el la INVEA. El INVEA es quien gentrificación. puede revisar el tema de los pisos extra. Es que si Luisa, hablas desde la ignorancia Luisa, pero es si Garrido se burla de los complicadísimo. vecinos, ¿Cuál? y que son los permisos que ellos dan. Garrido es el director ¿Cuál jurídico de permisos? mi... A ver, ¿qué permiso da la alcaldía? Dime. Da los permisos de qué? construcción, claro que sí. Hablas desde un profundo desconocimiento. No, Eso Luisa. no existen en las A ver, alcaldías. Luisa, yo sé que ¿Otra estamos vez tu atacando. Aquí diputación? es la vocera del cártel inmobiliario, por ¿Otra eso vez no tu me deja diputación? hablar. Otra vez. La suplente de Cecilia Vadillo, vocera del ponte cártel lista, inmobiliario ya se enojó, pero lo que estamos haciendo aquí es denunciar que esas alcaldías Tiene que están decir mentiras, si no me enojo. gentrificadas. Esas alcaldías están gentrificadas por Acción Nacional, por sus negocios, y por eso no quieren y no abogan porque haya vivienda social, porque quieren en esos espacios construir Be Grand. Si vemos cómo Ahí está, ellos se 3 millones apañan, de pesos. tienen unas Habla, mafias, te lo juro, tienen habla unas con mafias el encargado en toda de la Servimet, Miguel que Hidalgo. dice que Tania tienen Larios, unas ¿algo que mafias en comentar? toda toda de la la Miguel Ciudad de Hidalgo México. para construir irregularmente. Y nada más quiero aclarar Sí. Lo bueno es que los vamos a vecinos hacer de Miguel diálogos Hidalgo por la conocen bien. gentrificación del Congreso de la Ciudad de México Ajá. en las 16 alcaldías. Y que Clara ¿Diálogos está y parlamento abierto? diálogos por la gentrificación, y que además sí es cierto que Clara se está focalizando en esas zonas porque es donde más hay tensión inmobiliaria, donde más se requiere, y los vecinos piden a gritos que haya esos diálogos para desahogar todas las injusticias que tienen de la alcaldía. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tania. Es que hay una profunda desconexión de los gobiernos de Acción Nacional con sus territorios, ¿Será con tú? los 30 vecinos que segundos, Tania representan. Larios. Mira, desde mi También. punto de vista, de verdad Morena está desesperada. El problema de la gentrificación ya reventó. Ellos son los responsables, no quieren hacerse responsables. Claudia Sheinbaum fue la que le abrió la puerta a todas las plataformas digitales de arrendamiento. Pero el problema no son Generó las que plataformas, ya no se son las dejaran de plataformas. tener El problema viviendas son para los la permisos renta. que dan las alcaldías Todo para lo que haya está No hay pasando permisos de las en la alcaldías, Ciudad de déjame México decirme, es a ver, responsabilidad de Morena. estudia, por Y favor. este tema Está de bien. los parlamentos abiertos es una forma en la que de verdad Morena nos da a tole con el dedo, no nos cumple, gana tiempo porque no saben qué hacer. Todos los planes Claro que no, eso- de Clara Se Brugada en trata de este hacer tema territorio, es de escuchar a crear los vecinos. cosas que Y ya mira, Juan, existen. si la oposición Gracias a las 3 se nos escuchara a los acaba el vecinos, tiempo. estarían en otro Un lugar. ambiente parlamentario en este debate, como Voy a entregar siempre. una fichita a Ceci Tania, Vadillo. Cecilia Ineptos y son María Luisa. Moreno. Usted que nos acompaña, muchas gracias. Los espero mañana a 6 de la tarde. No, eso no va a Llegaste a la...